Bueno, buenos días. Estamos aquí luego de un año de que nos visitaran así radialmente el doctor Oscar García, también con el equipo de la Olimpiada Argentina de Filosofía, eh, que estamos en un año muy especial, así que bueno, le agradecemos mucho que nos acompañe también y nos preste este espacio para pensar juntos, para charlar, para compartir las miradas. También nos acompaña hoy el profesor Martín Medina, también para nosotros un referente al que le pedimos un poco que conduzca también este diálogo para nosotros, para el 90.3 FM, para Radio Sudaca y para toda la red de radios comunitarias. Y bueno, así que tenemos una mañana muy especial. Este mismo material va a estar compartido, así que lo van a poder pedir a los referentes de las redes, todos los que quieran. Así que bueno, arrancamos entonces la mañana. Buenos días Martín, buenos días Oscar también. Bienvenidos. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por haberme invitado, como aquella vez, para tratar los temas de interés general en la educación, ¿no? La educación nacional. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación y compartir este momento con ustedes. Yo para recordar nada más, la última vez que te escuchamos aquí, por lo menos en nuestra radio, en el aire y en la zona de Chubut, de Santa Cruz también, estábamos en una situación distinta también al comienzo de la pandemia. Te cuento esto también para ubicar a la audiencia, a las familias y a la gente que va escuchando. En ese momento, casi que uno de los temas eh, digamos, excluyentes que charlábamos era cómo afrontar esta situación desde el punto de vista de la educación, ¿no? Y en ese momento nos quedó grabada una definición tuya, así que por eso después vamos a profundizar más, le vamos a dar el micrófono para que conduzca Martín, pero en ese momento vos dabas una definición respecto de que aquí el tema era la vacuna, ¿no? Una prioridad clara sobre la cuestión de la salud, por sobre cualquier otra. Pasaron unos cuantos meses, supongo que pasó de todo. ¿Cómo transcurrió esta mirada tuya desde ese momento hasta ahora? Sí, sí, Gustavo, claramente, lo que necesitamos y lo que seguimos necesitando, es decir, la vacuna es la diferencia entre volver y no volver, por lo menos de manera segura. El año pasado era muy difícil y esto era, uno lo decía como una expresión de deseo. Sabíamos que iba a tardar, que por lo menos en términos educativos el ciclo lectivo se iba a ir antes que venga la vacuna. Entonces todo el esfuerzo estaba en llevar adelante un proceso de enseñanza en entornos virtuales que fue muy diferente para nosotros y yo me imagino para todo el sistema educativo a lo ancho y a lo largo del país. ¿Por qué? Porque una cosa es que uno se va ayornando, digo, hay que ser claro en esto, la educación en entornos virtuales no es nueva, viene de hace muchos años y nosotros en la Universidad de Buenos Aires lo veníamos difundiendo, haciendo un conjunto grande de cursos. Una cosa es ir haciéndolo de a poco, los profesores, hay profesores grandes que ya decían, bueno, yo ya estoy grande, no me voy a sumar a esto, me voy a jubilar sin conocerlo, Claro. y de golpe, de un día para otro nos dicen, no, todos tienen que dar clase de esta forma, entonces el proceso fue crítico, ¿no? Es decir, generó muchos problemas, algunos estaban muy actualizados y otros no tenían ni idea ni cómo empezar. Era lo que se llaman los migrantes informáticos, ¿no? Había que ayornarse de un día para otro. Y esto se hizo con mucha vocación, mucha voluntad, muchísimo esfuerzo por parte de los docentes, los directivos de las escuelas, y con muchísimos problemas, porque se fue realizando en el hacer, en el saber hacer, y esto por supuesto se han cometido muchos errores también. Llegando al año 2021, nosotros en la Universidad de Buenos Aires tuvimos un momento también crítico porque tomamos la decisión de volver a la presencialidad de manera con protocolos, en forma cuidada y a través de burbujas.
Sin embargo, al principio de año los profesores seguían sin estar vacunados y esto nos trajo mucho problema a tal punto que yo planteé en una reunión del Consejo Superior con respecto a las escuelas preuniversitarias que más allá de lo que conocen de mí, que soy un fuerte defensor de la presencialidad, y esto podemos discutirlo después por qué, al no estar vacunados los docentes, nos iba a traer altos grados de ausentismo y esto iba a terminar perjudicando a los chicos. Y como yo no quiero que los chicos y chicas se encuentren en medio de lo que pareció y en realidad es una puja política que se da hacia el interior de las escuelas, y eso me pareció horroroso, porque las últimas víctimas, las únicas víctimas son los chicos, preferí comenzar el año decididamente con una buena, por supuesto con un claustro ya formado, preparado y con la tecnología necesaria, realizar una buena educación en entornos virtuales, que hicimos hasta junio. ¿Por qué? Porque en junio sí pudimos volver, porque habíamos logrado que por lo menos a todos nuestros profesores preuniversitarios, que son alrededor de 1000, yo estoy a cargo de la coordinación de 6 escuelas preuniversitarias, lo hubieran vacunado con la primera dosis. Hoy, al día de hoy, más del 40%, el 47% para ser exacto, los docentes tienen la segunda dosis y pensamos que para fin de agosto estaría el claustro completo con las 2 dosis. Entonces estamos inclusive en una etapa superior de vuelta casi a la presencialidad plena. Pero ya en junio habíamos vuelto con la presencialidad cuidada, restringida a través de burbujas, de media aula por vez, nosotros hacíamos día por día, en todas las escuelas preuniversitarias. Pero bueno, ya teníamos, por eso respondo a tu pregunta, sí, para mí fue y sigue siendo la vacunación el tema clave, por lo cual volver o no volver. Sí, en relación a lo que vos planteabas, Oscar, y teniendo en cuenta el tema del acompañamiento a las trayectorias escolares, ¿no? Teniendo esta particularidad que se vivió en la pandemia el año pasado, en nuestra provincia particularmente, bueno, tuvimos la misma característica que vos recién mencionabas, el tema de, bueno, un grupo importante de docentes que le costó mucho adaptarse. Con Gustavo también nos sumamos a eso, creo, a este nuevo formato. Pero bueno, costó muchísimo el acompañamiento a las trayectorias escolares. De hecho, hoy en las escuelas, mayoritariamente, todavía el ciclo 2020, de alguna manera se está acompañando a muchísimos estudiantes para que lo puedan cerrar. Así que esto marca claramente que el año pasado hubo muchas dificultades. En este sentido, ¿cómo se acompañó a las trayectorias escolares en los colegios que, bueno, dependen de la UBA, teniendo en cuenta el número de docentes que vos recién mencionabas, que son cerca de 1000? Exactamente, sí. Bueno, como les dije recién, fue muy difícil. Yo ahí quiero hacer un paréntesis porque necesariamente iba a ser difícil. Todo lo que es forzado, lo que es emergente, lo que es necesario y circunstancial, surge de un día para otro, va a traer problemas. Pero no es algo meditado, no es algo que el profesor diga, bueno, voy haciendo la etapa, porque además tiene una vida el profesor, y la capacitación no es que uno la pueda hacer en cualquier momento. Y acá se le digo a todos, se capacitan ya, porque mañana tienen que salir a la cancha. Entonces, evidentemente, en esa situación siempre iba a generar consecuencias desagradables, desviaciones que el proceso educativo iba a sufrir. Necesariamente iba a ser así. Ahora, ante esa situación, también digo, hay 2 actitudes. Una actitud propositiva. Yo recuerdo cuando discutíamos la presencialidad a principio de año con los rectores, nosotros tenemos reuniones seguidas de equipo con todos los rectores de la escuela preuniversitaria, yo le decía, bueno, yo sé que va a ser un problemático, porque en ese momento los profesores no estaban vacunados, pero hay 2 actitudes. Está la actitud de, voy a hacer todo lo posible para volver, y si no se puede, no se puede, o voy a hacer todo lo posible para no volver, y si se puede, bueno, voy. Estas son 2 actitudes diferenciales. La primera que yo destaco en cada vez que hablo con los equipos directivos, inclusive con los jefes de departamento, le digo, bueno, nosotros tenemos que tener, primero saldada la discusión de que es necesario la presencialidad para realizar un proceso educativo de manera efectiva y eficaz en términos de aprendizaje de nuestros alumnos, porque ese es nuestro principal objetivo, que nuestros alumnos aprendan lo que nosotros les enseñamos y puedan cumplir con la mayor parte de los contenidos de las NAP, ¿no? de los contenidos prioritarios que implica ese nivel educativo.
Así que eso para mí es el objetivo principal. Y me parece que para lograrlo la presencialidad es fundamental. Entonces tenemos que tener una actitud propositiva a volver. Y si no se puede, bueno, porque no están dadas las condiciones sanitarias, no lo haremos y seguiremos trabajando de manera virtual. Lo mismo ocurre con el tema de la formación y la capacitación de la educación en entornos virtuales. Sé que es difícil, yo tengo una anécdota personal, porque no estoy hablando del conocimiento, yo soy uno de estos migrantes digitales, soy profesor universitario, regular de la Universidad de Buenos Aires, doy clase en el ciclo básico común, así que doy clase a chicos que son muy parecidos a los de secundario, están en este sistema de pregrado, y en marzo del 2020, recuerdo que, bueno, como siempre hago, una reunión de cátedra antes de comenzar, y ya estaba el tema de la emergencia, ya se venía la pandemia, ya estaban por cerrar las escuelas. Entonces yo hago una reunión de cátedra como siempre, doy clase ahí en Ciudad Universitaria, imaginen el mundo que es la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, y mis docentes se me plantan y me dicen, no, mire, no ve que lo que está pasando, no podemos ir. Y medio que me enojé. Bueno, el miércoles hay reunión de cátedra. Yo no venimos, no voy a tomar el colectivo, acá están cerrando todo. Hasta que una de las docentes me dice, pero doctor, hagamos un Zoom. Yo pensé que me estaba hablando, no sé, de alguna cosa de la NASA, es decir, que nos íbamos a transportar, no sé, me dio hasta pudor, vergüenza decirle que no sé de qué me está hablando. Entonces medio me enojé, digo, bueno, yo hablo con el jefe de trabajo práctico que él les va a comentar. Punto. Una actitud casi de ignorante, ¿no? Porque después lo pensé bien y dije, estoy mal, tendría que haber reconocido que no sé nada de esto, ¿no? Ahora, ante esa situación yo tenía dos posibilidades, cerrarme o decir, bueno, acá no solamente tengo que aprender que Corno es un Zoom, con lo cual me enteré que el Zoom es una marca comercial, porque todo el mundo habla de Zoom y está mal, incluso en los medios de comunicación. Acá hay que hablar de videoconferencias, que hay un montón de plataformas de videoconferencias, algunas más amigables que otras, algunas tienen muchísima potencia, que permiten compartir pantalla. Había que actualizar los campus de toda la universidad, eso se hacía a medida que se iban haciendo cursos de capacitación. Tuve que ir al curso de capacitación para poder diseñar mi aula virtual a través del Moodle, otra plataforma, pero existe el Classroom, hay muchas de ellas que están utilizando nuestros docentes. Bueno, una actitud propositiva mía, que además lo que demuestro es lo que significa tener capacidad, no es saber, sino tener la capacidad de aprender en todo momento, porque cuando un ser humano pierde la capacidad de aprender, en ese momento tiene que decir, esto no me puedo dedicar más, me tengo que dedicar a otra cosa. Y esto les reconocí a mis docentes en una posterior reunión de cátedra virtual, por supuesto, ya, las cuales ya tengo hecha, incluso por mi cargo de gestión, vivo con la computadora prendida, por eso se debe romper. Y todo eso, nada más que en 6 meses. Entonces lo que digo, tiene que haber una actitud, primero una actitud propositiva de los docentes, para encarar este proceso de cambio, y luego para encarar la presencialidad. Siempre una actitud propositiva. Porque si no está eso, hagas lo que hagas, no vas a poder avanzar. Así todo, hubo muchos problemas, porque más allá de esa actitud, que yo en la mayor parte de los docentes de la UBA lo vi, hay algunos que tienen mayor capacidad de aprender que otros, otros estaban, como les dije, cerca de la jubilación, entonces es mucho más difícil, porque no hay expectativa de continuidad de trabajo. Para mí, mira lo que me obligan a hacer a esta altura de mi vida. Entonces, no digo que se han cometido errores, pero sí hubo muchas consecuencias, que a veces teníamos escuelas o áreas de una determinada escuela con procesos de enseñanza muy efectivos y otras no. Digamos que el primer cuatrimestre del año pasado casi se perdió. Entonces tuvimos que recuperar muchísimo cuando pudimos llevar adelante de manera realmente efectiva una educación en entornos virtuales. Ahí se da, y yo creo que les ha pasado a ustedes, otro debate. Cuando todos los teníamos capacitados, el otro debate que nosotros para este año implicó ya una resolución del Consejo Superior, es que muchos docentes decían, sí, sabemos cómo se hacen las cosas, pero no estamos de acuerdo a darle a menores en una pantalla. No sé si se acuerdan, esto fue todo un debate. Que son menores, que el padre tiene que estar, que me apaguen la cámara, pero si apagan la cámara, entonces yo no le estoy dando a nadie, entonces que la aprendan, y bueno, pero y si el menor dice que yo dije algo, ¿no?, me graban la clase, es decir, bueno, un montón de cuestiones
que hasta ese momento no teníamos saldada, incluso desde el punto de vista jurídico. Algunos querían consultar a abogados a ver si estábamos haciendo las cosas bien o mal, si podíamos hablar con un chico de 14 años, un adulto a través de esto, y entonces obligaban a que estuvieran los padres. La cuestión que la consecuencia de eso era que muchos docentes optaron por no dar clases por videoconferencia y solamente dar actividades asincrónicas. Claro, subir las actividades. Sí. Claro, eso está bien si uno tiene mucho manejo. De hecho, nosotros tenemos un área de tecnología educativa específica para toda la universidad, en la cual hacemos cursos de capacitación permanentemente. Es el CITEP, es un área, un instituto reconocido, una institución reconocida en ese sentido. Y nos explicaban, bueno, sí, que hay un montón de actividades asincrónicas muy educativas, pero la verdad que si apenas sabíamos manejar una videoconferencia, esas actividades eran difíciles de manejar, son interactivas con los alumnos, además hay que estar preparado no solamente de forma tecnológica, sino desde el punto de vista pedagógico para enseñar de esa forma. Entonces esto quedaba reducido a mandar un PDF, esto fue muy criticado, yo también, mandar un PDF para que los chicos lo lean y que luego lo repitan a través de un examen virtual. Esto a mí me sonaba de autoenseñanza y autoaprendizaje, ¿no? ¿Dónde está la tarea docente? Entonces esto fue muy criticado por las familias, y entonces para este año casi hubo la obligación, casi no, hubo la obligación porque sacamos una resolución del Consejo Superior que una buena enseñanza en entornos virtuales implicaba actividades sincrónicas y asincrónicas, pero las sincrónicas tenían que estar. Clases, podíamos discutir en vez de 45 minutos, que es la hora cátedra, que sean 20 minutos, pero una explicación cara a cara con los alumnos del profesor tiene que estar. Todos coincidieron. Después, hoy, para este año, padres, familias y por supuesto directivos y profesores, y entonces se llevó adelante un buen proceso de educación en entornos virtuales. Bueno, sí, te reconozco, Martín, que fue muy difícil, pero bueno, con el tiempo, el otro día estuve en una reunión de padres, decía, y García costó muchísimo, casi un año para que estuviéramos en las clases que estamos teniendo ahora. Para mí, en términos de lo que significa una verdadera transformación colectiva en la enseñanza estatal, me parece, ustedes no saben lo difícil que es producir cambios al interior de la escuela. Una de las instituciones, creo que con los templos religiosos más conservadoras que existe. Es decir, y acá hicimos un cambio rotundo de la enseñanza y de la práctica didáctica en 8 meses. Una cosa de loco. La necesidad nos llevó a esto, en 8 meses, a hacer lo que una escuela le llevaría años. Años. Y ya te digo, Martín, esto por eso no es nuevo, es decir, las videoconferencias no son nuevas, y nosotros veníamos haciendo cursos, un 5% de los profesores se sumaban, generalmente gente joven, pero esto era un proceso muy lento, que iba a ir muy lento. Eso, si hay algo bueno en la pandemia, vuelvo a decir, si hay algo bueno, porque la pandemia fue la verdad horrorosa, si hay algo bueno tiene que ver con eso, que ha acelerado estos procesos de cambio, ¿no? Que yo lo he dicho en una reunión del CIN, de la Comisión de Preuniversitarios, en la que participé, porque también el año pasado se dieron algunos debates, en algunas cosas coinciden, otras no. Soy de los que piensan que todo esto vino para quedarse, que es necesario, siempre y cuando comprendamos que es un extraordinario instrumento didáctico para mejorar las clases presenciales. Sí. Para mejorar las clases presenciales. Es decir, si se lo plantea desde el lugar de, bueno, con esto podemos, ya está, disolvamos el aula en la casa, no sé qué pasará 100 años, pero me parece que hoy es una locura, ¿no? Mientras lo pensemos como mejora de la enseñanza presencial, bienvenidos sean. Sí, también a partir de la experiencia también que se está viviendo en nuestra provincia, donde ya el tema de la bimodalidad lo tenemos instalado ya desde hace un tiempo, porque tenemos una presencialidad que ha ido en aumento. Por lo que vos me mencionás recién, ustedes recién están pasando por esta etapa, digamos, que están iniciando esta bimodalidad de presencialidad y virtualidad. No, Martín, nosotros empezamos la bimodalidad realmente, ¿no? Para no mentir, porque en marzo
tuvimos que volver atrás de forma inmediata. La empezamos en junio, pero ahora estamos en otra etapa. Nosotros nos hemos, hemos determinado a través del Consejo Superior un protocolo nuestro, pero en sintonía con el protocolo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos en un proceso de burbuja. Por supuesto, yo digo, no es una presencialidad total, porque presencialidad total para mí es la del 2018-2019. Vamos, ahí, ¿no? Es decir, la pandemia dejaría de existir y el COVID sería una enfermedad respiratoria más preocupante, es decir, hay que tenerla en cuenta, como también hay que tener en cuenta las gripes y las neumonías que existen de toda la vida, pero que no tomábamos la temperatura al ingresar al colegio, ni teníamos la obligación de ir con barbijo. Eso lo seguimos respetando, pero la burbuja, ustedes saben que en la Ciudad de Buenos Aires, en nuestro colegio preuniversitario, se transformó en el aula completa. Hacia el interior del aula no medimos distancia social, hacia afuera del aula sí. Los chicos no tienen recreos, entran. Es fácil trabajarlo en la educación media, porque la educación media, además de enseñar contenidos técnicos, también tiene una importante función que es la socialización de valores, y en ese sentido la estructura en compartimientos estancos para generar orden, disciplina, etc. Cuestiones que además los chicos deben aprender en su proceso de socialización secundaria, nos viene muy bien para armar una burbuja de aula en donde ingresan y se van. Claro, se les recorta los recreos porque no pueden tener contacto con otros chicos y, por ejemplo, ir al baño. Bueno, los kioscos todavía siguen cerrados y para ir al baño hay que pedir permiso, como en las viejas épocas, ir de uno a uno, pero nos permiten hacia el interior que los chicos estén todos juntos y que puedan volver, con lo cual es mucho más fácil porque ya el profesor les da. Y aquellos alumnos, por diferentes motivos, quedan dispensados, que tenemos. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay 3 aulas, específicamente los juntamos, le damos todo virtual, todo virtual. Pero ya ahí tienen que denunciar una situación particular, si no, vienen al colegio. Estamos en eso, ¿no? Teniendo en cuenta que Capital Federal ha tomado una postura bastante particular como distrito, digamos, que se diferencia del resto de las provincias, donde nosotros, por ejemplo, todavía seguimos con las burbujas, digamos, muy marcadas y organizadas. Capital se ha marcado claramente su postura de volver a la presencialidad desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo es la relación entre ustedes, que están, más allá de que son colegios que pertenecen a la UBA y tienen una autonomía, cómo es la relación con el gobierno de la ciudad y con estas cuestiones que aparecen sobre el tema de la educación? Mira, nosotros ya ahí nos estamos metiendo en temas políticos, pero está bien, nosotros tenemos buena relación, y esta es una de las características del gobierno universitario del doctor Barbieri. Tenemos una enorme capacidad de tener una buena relación con todos. Tratamos que la grieta ni las diferencias políticas, sobre todo un año tan difícil que es un año eleccionario, no lleguen puestos. Es decir, nosotros no podemos negar que exista, pero tratamos de estar muy atentos para tener siempre el control y que no estar metido en un bote, en una tormenta que no podemos manejar. En ese sentido, primero seguimos quisquillosamente las decisiones del gobierno nacional. Las decisiones del gobierno nacional son que cada región podrá abrir más o menos la apertura de una cuarentena en el marco de la pandemia en función de las directivas de la autoridad sanitaria de esa región. Entonces, nosotros, en cumplimiento de estas directivas del Estado Nacional, nos referimos a la Secretaría de Educación o Ministerio de Educación, como lo quieran llamar, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el lugar natural en donde se desarrolla la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Sí, sí. Ahí está el ministro Quirós. Nosotros, cada vez que se tomó una decisión de educación, fuimos a refrendarla por salud, porque si no, no la podíamos llevar adelante. No es la primera presencialidad que nosotros tenemos. Nosotros, incluso el año pasado, tomamos el examen de ingreso de 2.000 alumnos, y eso implicaba movilizar más de 10.000 personas, porque son menores, y esto implicaba que al examen de ingreso fueron 3 semanas consecutivas, 3 sábados consecutivos en diciembre, lo más duro de la pandemia, de que fue el año pasado, y el examen
porque no hay otra forma que hacerlo que sea presencial, era presencial, porque de esa manera se logra ecuanimidad. Recuerden que es un examen selectivo, meritocrático, complejo, es una situación a veces hasta traumática para los chicos, y tenía que ser de manera presencial, sincrónica en el mismo momento. Y nosotros hemos tomado eso. Ahora, si bien no teníamos los argumentos educativos para tomarlos, necesitamos la autorización de salud del gobierno nacional. Hasta que Quirós no nos firmó, no pudimos llevar el examen de ingreso adelante. Así que teníamos experiencia en eso. En este caso particular, el protocolo de ciudad no solamente es firmado, sale directamente por la firma de Acuña, sino que además del doctor Quirós. Es decir, si no, no se hubiera aprobado el protocolo. A partir de eso es que nosotros debatimos hacia el interior de la Universidad de Buenos Aires un protocolo de educación media para nuestras escuelas preuniversitarias, y se acordó, más allá de que hicimos algunos cambios, porque sacamos todo lo referente a educación inicial, porque ahí teníamos un problema. Nosotros tenemos también salas de educación inicial, dependencia de educación inicial, pero están al interior de las facultades. Y como el protocolo de las facultades es diferente al de media, ahí todavía se trabajan con burbuja, entonces se solapaban los dos protocolos y era muy problemático. Entonces quedó específicamente un protocolo para nuestros 6 colegios preuniversitarios. Con la autorización de salud de ciudad, nosotros lo llevamos adelante. Así que tenemos una muy buena relación con ambos, con todas las regiones, con todos los niveles, ¿no? A nivel nacional y a nivel regional. Por supuesto, hay un debate político que se da, esta semana fue con mucha fuerza, porque nosotros empezamos esta semana, de presencialidad sí, presencialidad no, o si no todo el mundo está de acuerdo con la presencialidad cuidada y no cuidada, que está en el marco de la disputa política que tratamos de evitar. Nosotros les contestamos de la misma manera que te estoy respondiendo a vos, Martín. Tenemos todas las autorizaciones. Y es cierto, ¿por qué la Universidad de Buenos Aires sigue en burbuja? Y porque la estructura curricular del estudio universitario no permite determinar una burbuja por aula, porque el aula en el secundario atraviesa de modo transversal toda la currícula. Es decir, lo importante es el aula, y a esa aula le van dando los conocimientos. En la universidad no. Yo curso una materia con uno y curso una materia con otro, entonces es imposible. Muy difícil, muy difícil. Muy difícil. Además, entonces, la cantidad de estudiantes. Estamos intentando volver en los prácticos con burbuja. En cambio, en media, por la estructura curricular es mucho más fácil hacerlo. Y ahí en el caso de media, teniendo en cuenta que son 6 colegios, ¿de qué matrícula estamos hablando? Mira, porque los otros colegios, los otros 4, algunos son nuevos, incluso el Cereijo es muy novito del año pasado, entonces son más del 50% se lo lleva, casi el 60% se lo llevan los 2 colegios tradicionales, claro. Que son el Pellegrini y el Nacional Buenos Aires. Los 2 colegios dependen directamente del rectorado, si yo lo coordino directamente, y tiene una matrícula de alrededor de 4.000 alumnos, entre los 2. Alrededor de 4.000 alumnos, tal vez un poquito más, 4.500, 4.300 entre los 2 colegios. Y luego están los 2 técnicos que dependen indirectamente del rectorado porque pasan por un filtro de facultad, el colegio de Lugano técnico en informática, que depende de la Facultad de Económicas y a través de la Facultad de Económicas se relaciona con el rectorado, y el colegio agrotécnico o técnica agropecuaria, que depende de la Facultad de Veterinaria y a partir de la facultad se relaciona con nosotros. Ahí debe haber unos 1.000 alumnos más. Y después están 2 colegios que no dependen administrativamente de la universidad, sino que tienen una fuerte supervisión académica, que son el ILSE, que yo te digo, hace unos años pensé que era muy grande la matrícula, tiene una gran influencia en el Nacional Buenos Aires, es un colegio gemelo, surge como una decisión del Nacional Buenos Aires, aunque es de gestión privada, pero tiene muy poquitos alumnos, no sobrepasa los 600 alumnos, 500 alumnos. Y después el colegio Cereijo, que es nuevito, está en la provincia de Buenos Aires, y no pasa los 150 alumnos. Estamos en el primer año. Así que hacer el cálculo, seremos casi 4.000 alumnos. Casi 4.000 alumnos entre los 6 colegios preuniversitarios. Y dividido en estas tres modalidades, ¿no?
digamos que de control directo tenemos 4 escuelas y los otros de supervisión académica, que fuerte supervisión académica, ¿no? Tanto el ILSE como el CEDESCO tienen un consejo superior, no sé por qué lo llamaron así, pero un consejo superior en su interior de referentes y de docentes universitarios, que son los que toman las decisiones pedagógicas. Así que funcionan de esa manera. Con todos los problemas que significa funcionar hoy, el martes tenía una reunión de padres, difícil, porque bueno, nunca se conforman, y yo les explicaba que hay cambios y que ellos ni siquiera se están dando cuenta de los cambios, porque hablaban del nivel de ausentismo, García, hay como un 20% de ausentismo. Miren, vamos, es decir, es muy bajo, les aclaro, porque olvídense de la pandemia, de la cuarentena, pongámonos en el año 2017. Yo me acuerdo que este fue un debate, porque la Argentina se iba de las pruebas PISA, entonces hablaba del nivel de ausentismo, habían comenzado las comparaciones con los sistemas educativos de otros países, y me acuerdo que Dinamarca tenía un nivel de ausentismo del 3%, no sé si te acordás, Martín, y Estados Unidos del 5%, y en la Argentina era muy alto. En la Ciudad de Buenos Aires, el nivel de ausentismo general de la masa de los colegios rondaba el 20%. Y en los colegios preuniversitarios, que teníamos un menor nivel de ausentismo, porque el control era mayor, son menos colegios, rondaba entre el 12 y el 10%, aumentando en el turno vespertino casi al 18%. Entonces yo le dije, es alto. Lo que ocurre, señores papás, que ustedes, antes de la pandemia, antes de la cuarentena, mandaban sus hijos al colegio, a ese templo sagrado, donde sabían que los procesaban en un proceso de enseñanza-aprendizaje y después los iban a buscar. ¿Y qué se preocupaban? Se preocupaban de cuáles eran sus relaciones, si tenía novia o novio, si salía de noche, si aquí iba a volver. Pero ustedes no le preguntaban a su hijo, ¿vino la historia? ¿Qué dio la historia? No le preguntaban. Y resulta que nosotros, a través de este proceso en donde hemos trasladado necesariamente el aula a su casa, tenemos en el medio de la relación sagrada, docente-alumno, a un papá mirando. Claro. Entonces, nunca se van a conformar, porque ahora se dieron cuenta de un montón de cosas, y este profesor no es tan bueno. Bueno, pero así no podemos gestionar. Es decir, yo entiendo la situación, pero yo tengo padres que me dijeron, y ahora la presencialidad también voy a ver quién va a estar o no, pero no existe esa situación. Es una cosa de locos. Pero eso yo se los dije porque ellos no estaban conscientes de eso. Imagínense ustedes que todos los días estuvieran todos los padres del aula, adentro del aula, mirando cómo dan la clase. Sí, el aula se abrió con esta situación. Se abrió, se hizo pública. Entonces, ni tan ni muy muy. Esto no corresponde que los padres empiecen a ser los supervisores de todos los docentes de la República Argentina, porque no mejora y para mí perjudica el trabajo docente. Y por otra parte, también al docente decirle, no estamos más en aquella situación donde vos en el aula hacías lo que querías. No, sí, porque algunos docentes me decían, y el Zoom me lo pueden grabar, y bueno, sí, te lo pueden grabar. Te lo pueden grabar, ¿y cuál es el problema? Además, muchos alumnos lo graban porque de repente no están en condiciones de verlo en ese momento, porque están con la cabeza destrozada, ven la clase después. Entonces, ni tan ni muy muy. Me parece que todos nos tenemos que ayornar un poquito a estos nuevos tiempos. Pero es de verdad. Es así. Gustavo. Bueno, algo que no tocamos, pero en estos días ustedes están viviendo allí un momento muy especial, ¿no? Los 200 años desde la fundación de la UBA y en particular respecto de la Olimpiada de Filosofía, 25 años. Bueno, la verdad que es algo muy, muy particular que nosotros queremos que la audiencia acá lo escuche, porque es por un lado lo que vos mencionabas, ¿no? Tener 6 escuelas a las que se acompaña, pero por otro lado hay una cantidad de escuelas en todo el territorio nacional que también participan desde la Olimpiada, etcétera. Así que bueno, contanos un poco cómo están viviendo este momento, ¿no? de celebración por un lado, pero calculo yo también de retrospectiva o de proyección, etcétera, ¿no? Bueno, ayer fue el acto principal, fue una fiesta. Ayer se dio el día de la conmemoración de los 200 años del día de la fundación de la Universidad de Buenos Aires.
realmente con este doble sentir, como vos bien decís, por un lado teníamos la gran alegría de haber cumplido con 200 años y en un momento en donde la Universidad de Buenos Aires, sin desmérito de ninguna universidad, de las más de 60 instituciones de educación superior que tiene la Argentina, pero sabiendo que la Universidad de Buenos Aires es una de las universidades más importantes de Latinoamérica, los índices internacionales cada vez la ponen más alta, por su nivel de producción científica y su elaboración en términos de trabajo y de publicaciones. Bueno, por todo esto es que ha adquirido un nivel internacional que nos llena de orgullo, y en el marco de los 200 años lo vivimos de manera plena. Por otro lado, nos gustaría poder haber hecho una fiesta en donde todos nos pudiéramos abrazar. Ayer, la verdad, el acto, yo participé del acto y era con aforo y todo, y cada rato nos decían, no se toquen, pero si vinimos a eso. Si vinimos a abrazarnos, a vernos, bueno, pero bueno, estas son las situaciones que vivimos. La verdad, el acto ha sido muy lindo, o sea, prácticamente toda la ciudad de Buenos Aires se ha adornado con el tema de la UBA a los 200 años, ¿no? Tamping en el obelisco, pero ayer en cada una de los frentes de algunas facultades muy tradicionales, como la ingeniería, y se han hecho también stamping hablando de la historia de la universidad, que es muy rica, por una universidad que nace prácticamente con la Nación, y tiene el mismo derroteo histórico que la Nación. Hemos tenido momentos extraordinarios y momentos muy difíciles, ¿no? Como todo el mundo sabe, en donde la Universidad de Buenos Aires, por supuesto, todo el sistema educativo de educación superior en general, pero la Universidad de Buenos Aires en particular, fue centro de procesos represivos muy fuertes, empezando con, por ejemplo, que tanto le ha costado al país, además, la noche de los bastones largos, donde muchísimos investigadores y docentes simplemente por pensar, ya no digo pensar diferente, por pensar, por reflexionar sobre temas sociales, que tuvieron que ir del país. Uno de ellos es el 5º premio Nobel que tiene Argentina, y que todos son surgidos de la Universidad de Buenos Aires. Una de esas personas, César Milstein, tuvo que irse por estos temas. Entonces esas noches oscuras también las ha vivido la Universidad de Buenos Aires. Pero hemos tenido otros momentos de creación anterior a ese periodo. Justamente se da lo que se conoció como la época de oro de la Universidad Nacional, en donde explotaba la Universidad de Buenos Aires de una manera creativa, no solamente en la ciencia, sino en las artes, en la cultura. Así que estamos muy contentos de haber sobrevivido, de haber llegado hasta este momento. Esperamos que sigamos así, las expectativas son buenas, sobre todo que la expectativa de que se termine esta pandemia y poder seguir desarrollándonos en todos los campos, no solamente en la ciencia, en la docencia y en la extensión. Nosotros desde aquí, la presencia, ¿no?, de la UBA, por un lado están los egresados, ¿no? Cuando te encontrás con profesionales que han hecho su formación en la UBA, o jóvenes que se van de aquí de la educación media y van a estudiar alguna carrera en la UBA, alguna de las facultades. Pero hoy en particular, una de las formas de ser parte y de participar es esta propuesta de la Olimpiada Argentina de Filosofía. Que bueno, después cuando nosotros terminemos esta grabación, para los que quieran escuchar, vamos a poner todos los datos para los que se quieran sumar, que todavía hay un tiempo más para participar, tanto escuelas que no se hayan sumado, etcétera. Pero contanos un poco por qué desde la UBA se elige también como una de las propuestas llegar a todo el territorio, porque la verdad que es enorme la extensión, llegar con esta propuesta de la Olimpiada, y que además llama la atención que también se haya mantenido por 25 años, ¿no? Bueno, es una propuesta que nosotros adoptamos desde cuando yo ocupaba el cargo de secretario de Extensión, ¿no? Pero cuando paso al área de educación media, que además es un área nueva, ustedes saben, se crea, que soy el primer secretario, ¿no? Los colegios preuniversitarios generaban mucho problema, estaban prácticamente en una situación
de conflicto social permanente hacia el interior. Entonces era una papa caliente y había generado un área particular. Cuando tengo el honor de comenzar a conducir la Secretaría de Educación Media, la idea de poderme traer la Olimpiada, que ya venía funcionando, me parecía como anillo al dedo, porque permitía generar algo que yo vengo pensando hace mucho, que los chicos, primero que la filosofía es algo que debe enseñarse como entrenamiento para reflexionar sobre los temas contemporáneos, sobre el mundo en que uno vive, yo diría desde el primario. No sé por qué cuesta tanto, porque es algo que se ha debatido mucho, pero ahí hay, me parece que mucho prejuicio, es decir, porque se avanza sobre temas, por ejemplo, como la muerte, entonces hay padres que no están de acuerdo, pero sigo pensando que desde el primario tenemos que instalar en los chicos esta capacidad de reflexionar sobre el mundo en el que viven. Ahora, en el secundario para mí no queda ninguna duda. Para mí es una materia de esas obligatorias que deberían estar. Sobre todo en un mundo en que hoy lo que más se requiere justamente es la instalación de lo que se llaman, lo que la pedagogía francesa ya ha debatido hace tiempo, estas habilidades blandas, ¿no? Este saber hacer, ya como les decía, no es tan importante lo que el chico sepa en términos concretos, porque esta idea tradicional de que, bueno, te formo y te saco como un producto terminado, entonces te enseñé esto, ¿qué es lo que vas a necesitar? Ya eso está obsoleto, porque la idea de te enseño lo que vas a necesitar, en el momento que te graduaste ya dejó de necesitarse. Entonces pasaron a retiro esos conocimientos. No digo todos, pero gran parte de ellos ya están en desuso. Entonces esto implicaría que lo que más se requiere habilidades para que vos puedas aprender de manera permanente, ¿no? Esto que algunos llaman de producto terminado a producto móvil, es decir, que vos puedas tener mayor capacidad de adaptación en un mundo tan incierto en el que vivimos. Entonces me parece que la capacidad de reflexionar sobre el mundo en que estos jóvenes van a vivir forma parte de ese nuevo tipo de habilidades que la escuela debe enseñar. Por eso nosotros hemos mantenido muy fuerte el tema de la Olimpiada, hemos sumado a nuestras escuelas a la Olimpiada de filosofía. ¿Me permiten un segundito? No, si no cerralo con esto y listo. Sí, sí. Oscar, decía que te estábamos robando tal vez No hay más tiempo problema. del acordado. No hay problema, Gustavo, porque yo cuando hablo de tema educativo puedo hablar 2 horas, pero bueno, sobre todo si me hacen la conversación amena, no habría problema. Preguntame lo que quieras. Eh, Hay algo bueno, aquí cuando nosotros les preguntamos a los estudiantes, ¿no? ¿Qué querrían preguntar en ocasión de poder dialogar con las autoridades de la UBA y bueno, con vos, con Marcelo en su momento también, el año pasado también estuvo Virginia, otras personas? Una de las cosas que llamó la atención, en particular en algunos ámbitos de discusión estudiantil, delegados, centros de estudiantes, fue esta noticia de estudiantes del Carlos Pellegrini que se manifestaban, que hubo una manifestación pública un poco desagradable respecto de ellos, ¿no? Un tanto violenta incluso. Y, y bueno, mucho del diálogo que tratábamos en ese momento tenía que ver con que oponer a la violencia, al pase al acto, ¿no? Oponer la palabra, justamente. Y bueno, esto de la filosofía viene a abonar una palabra verdadera, profunda, ¿no? Y bueno, me dijeron, si lo van a hablar con ellos, pregúntenles cómo han vivido esta cuestión que los tuvo como foco de agresión a estudiantes secundarios, ¿no? Del Carlos Pellegrini. No me acuerdo a qué te referís. En realidad hemos sufrido varios Ah, procesos claro. de violencia en la escuela. Desde el Bueno, 2007, ya te digo, nos tomaron la escuela durante 2 meses. Pero no recuerdo específicamente por qué era. Después hubo, tuvimos el proceso de hace unos años. Ahora está muy atenuado el tema de género. Muy difícil fue, muy difícil. Y después
no sé cuál fue, pero evidentemente más allá del problema en sí, Mm. sí hubo situaciones difíciles porque que es algo que nosotros desactivamos, y justamente como vos decís, a través del diálogo y la reflexión, ¿no? Que eran las famosas tomas de las escuelas, sobre todo el Carlos Pellegrini en Nacional Buenos Aires. Se habían incluso naturalizado, cosa que me preocupaba eso al principio de nuestra gestión, naturalizado en el sentido de que eran 15 días, yo había notado a los 2 años que eran 15 días en el Nacional Buenos Aires y 15 días en el Pellegrini, uno del primer semestre, del primer cuatrimestre y otro en el segundo cuatrimestre. Es decir, cuando noté esto, había una situación de convivencia entre los dos centros estudiantes, y yo hablaba con los padres, y algunos padres me decían, bueno, García, es como un práctico de ciudadanía. No, no es un práctico de ciudadanía. Ya. Porque la ciudadanía que usted debe enseñarle no es que no me gusta la realidad que vivo y tomo la casa de gobierno. Es decir, esto no es la forma de proceder. Hay mecanismos para cambiar la realidad. Mecanismos institucionales en una democracia. Entonces, tomar un colegio, que además, en este caso no estamos hablando de un colegio privado, un colegio público, prestigioso, tradicional, pero público y estatal. Esto implica que mucha gente que no tiene la más mínima posibilidad de acceder o que sus hijos puedan acceder a esos colegios lo están pagando todos los días. Entonces, hay una cuestión de responsabilidad. Entonces, a través de la reflexión de estos temas, es que se fue atenuando. ¿Por qué? Y digo con los padres, más que con los chicos. Con los chicos tuvimos muchas reuniones, pero con los padres, porque yo estoy convencido que los chicos hacen las cosas que hacen porque los adultos lo autorizan. Y cuando hablo de adultos, hablo de sectores docentes y sectores de padres. Porque si no, no lo podrían hacer. Porque cuando los equipos directivos de las escuelas y los padres y los profesores están en sintonía, los chicos son caballeritos ingleses. Es así. Cuando se toma un colegio es porque hay adultos detrás. Entonces, este diálogo permanente con los adultos, padres y docentes, y reflexionando sobre estos temas, y luego con los chicos, de manera coordinada, permitió que, por ejemplo, en el 2018 prácticamente no tuvimos 2 días de toma por una cuestión de género que rápidamente pudimos resolver, y en el 2019 no tuvimos ninguna toma. ¿No? Por supuesto, no pongo 20 y 21 por la situación en que estamos. Así que los niveles de violencia, pero sí podría decir sobre el 2020 y el 2021 que hubo una clarísima colaboración de los centros de estudiantes de los 6 colegios preuniversitarios con las autoridades, ¿no? Es decir, una vocación de servicio a los chicos que hasta el día de hoy se mantiene. Nosotros, al principio de la pandemia, tuvimos que salir a cubrir con equipos que no teníamos, ¿se acuerdan de Conectar Igualdad? No teníamos Sí. entonces, pero había muchísimos graduados que se habían quedado con esas computadoras. Entonces, a través de los centros estudiantes llamamos a que los devuelvan, y tuvimos la solidaridad de todos los exalumnos que vinieron a traer sus equipos viejos que ya no utilizaban, y nosotros le pudimos donar esos equipos a aquel sector de los alumnos que no tenían la posibilidad de acceder a un equipamiento, así se pudiera conectar. Y todo eso lo hicimos mediatizado y trabajando en conjunto con los centros estudiantes. La verdad que me saco el sombrero de pasar de esa imagen que yo tenía cuando asumí, de que era todos contra todos, a esta posibilidad de coordinar entre docentes, equipo directivo y familias esta tarea, la verdad que nos puso muy bien. Y para cerrar, Oscar, y agradecerte la charla, y en relación también a lo que planteaba Gustavo, ¿cómo impactó hacia adentro del Carlos Pellegrini las expresiones de una candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio hace muy poco tiempo, donde manifestaba que desperdició la oportunidad de atropellar a un grupo de estudiantes del Pellegrini? Eso, no me acuerdo, no tenía claro, me llegó, sí, por supuesto, terminó mal, que fue muy mal visto. Hay unas declaraciones de repudio frente a esta. Son declaraciones que ni siquiera pueden aceptar el tema de, bueno, fue mal interpretadas, prácticamente de una ignorancia total, de una ignorancia frente a lo que es el significado del sistema educativo. Y la verdad que no está en condiciones de ser funcionaria ni diputada ni ningún tipo de nada, no está a cargo de poder de tener a cargo nada, ninguna función en el Estado. Y por supuesto ha sido repudiada por las autoridades del colegio y también por
por nuestra secretaría esas declaraciones. Sí, más teniendo en cuenta que son expresiones que representan lo contrario a los valores que... Exactamente, exactamente. Además, la idea de la educación es que si vos considerás que algo funciona mal, es transformarlo, y la educación es transformadora. Ahora, no hay educación, porque no hay comunicación cuando se ejerce la violencia. Es decir, plantear la transformación de la sociedad a través de la violencia, y creo que los argentinos de esto somos expertos, sabemos que no es el camino, es romper con la comunicación. Y en tanto que no hay comunicación, es decir, esto significa que no hay ninguna posibilidad de transformar, simplemente es la anarquía, de todo contra todo. Así que plantear eso desde un funcionario, ya sería problemático si los padres, algún padre me planteara eso, o algún docente planteara eso, que lo plantee un funcionario público o alguien que aspira a ser funcionario público, realmente es lamentable. Inconcebible, claro. Bueno, desde ya muchísimas gracias, Oscar, y por haber también a Gustavo haberme permitido participar de esta charla. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, y siempre estoy dispuesto porque me pone muy bien hablar de estos temas y me han llevado adelante una conversación muy amena. Muchas gracias. Gracias, Oscar. La verdad que nos haces participar, sentirnos un poco parte también de las celebraciones y bueno, nos seguimos, seguimos en contacto y esperamos poder tenerte nuevamente de acá un tiempo y bueno, seguir un poquito cómo va avanzando. Aquí quedamos con expectativa, hay mucha gente que después nos va a preguntar seguramente cosas sobre cómo sumarse en las carreras de la UBA, etcétera, y bueno, también todo lo que sea protocolo, etcétera, seguramente les va a ayudar a ir definiendo, ¿no? Para la vida de las familias en el interior es una de las expectativas más grandes, ¿no? Poder ir a estudiar y hacer su carrera allá. Así que bueno, muchas gracias por traer esta voz, ¿eh? Esperemos que sí lo puedan lograr. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Bueno, después de la entrevista al doctor Oscar García, que la verdad que pudimos hablar de variados temas en estos 200 años de la UBA, también siendo los 25 años, se cumplen 25 años de la Olimpiada Argentina de Filosofía, también nos llama mucho la atención. Y bueno, tenemos la posibilidad de contar con un audio del doctor en Filosofía, Marcelo Lobosco, director y fundador de la Olimpiada Argentina de Filosofía. Bueno, le preguntamos brevemente que nos pueda contar cuáles son los temas de este año, los ejes de este año de la Olimpiada, y bueno, esperamos que todos se animen también a participar este año. Me alegro profundamente que el secretario de Educación Media haya estado en el reportaje. Te pido disculpas por no haber podido estar una parte después de él. Este año nosotros trabajamos perplejidades y paradojas de la filosofía, ciudadanía, democracia inclusiva y fraternidad. La búsqueda es que los chicos puedan trabajar pensando no en tácticas como piensan algunos pocos gente del ámbito público o periodistas, sino pensar en estrategias, pensar en horizonte. Y esto es una cuestión muy importante para la Olimpiada Argentina de Filosofía, que trabaja hace 11 años con el secretario, el doctor Oscar García, primero cuando fue secretario de Extensión Pública en la gestión del doctor Ayú como rector de la Universidad de Buenos Aires, y ahora en la gestión del doctor Alberto Barbieri como rector de la Universidad de Buenos Aires, que ayer hizo un acto espléndido
fue realmente impresionante y muy instituyente del lugar que ha ocupado. Yo siempre le digo a mi titular, Eduardo Barcesat, que es un rector que ha puesto a la universidad en un lugar impresionante y estamos todos muy agradecidos. Yo que hice los posgrados en la Universidad de Ghent, en Bélgica, el doctorado y en la Universidad el máster en la Universidad de París 8 con el doctor Patrick Vermeuren, que acaba de sacar un libro sobre memoria, historia y olvido, sobre memoria y olvido. Realmente me parece impresionante en diálogos con Estela de Carlotto, doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Te agradezco enormemente por la relación entre filosofía, diseños curriculares y prácticas sociales, que es un congreso que me encargó el secretario de Educación Media, doctor García, y que no pudimos hacer hasta ahora por la pandemia, ¿sí? Con otra área del rectorado. Muchas gracias al rector, muchas gracias al secretario Oscar García por estar siempre pendiente de las necesidades de la Olimpiada, de los coordinadores y principalmente nuestro objeto de estudio. No pensar en las próximas elecciones, sino pensar en las próximas generaciones. Muchas gracias. Soy el doctor Marcelo Lobosco. Hasta luego. Gracias, Gustavo, por todo esto. Y bueno, una